Proverbios capítulo 23, 7, lo quiero volver a repetir. Baje este pensamiento de la palabra a su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay una cantidad de fortalezas espirituales, pensamientos obsesivos que se nos meten en la cabeza y comienzan a dominarnos. La manera en que actuamos, la consecuencia de la manera en la que pensamos, todas las acciones que hacemos recurrentemente. ¿Me ayudan? El sonido está, no sé, siento un eco. Me ayudan con eso, no sé quién está en el sonido, si me ayudan ahí que no veo bien acá. Quiero mucha concentración para que podamos fluir muy bien en la palabra y que el sonido nos afecte esta noche lo que queremos compartir. Vamos a hablar un poco de sanidad en la mente que Dios quiere traer y la mente de Cristo. Y quiero ir primero desde lo natural, lo psicológico, a lo espiritual. Hay un libro llamado el libro de Neurociencias y Liderazgo. Es un compendio que ayuda el liderazgo para desarrollar una persona de fe desde el área psicológica. Y aquí en este libro se nos dice que las personas psicológicamente sanas se estiman y se aceptan a sí mismas. Personas psicológicamente sanas tienen una buena relación consigo mismo, con su propia persona. No dependen excesivamente de otros para la aprobación, ni sienten grandes heridas por la crítica de otras personas. Esto va perfilando una persona que psicológicamente está sana. Esa persona no depende de las críticas, de los juicios de una tercera o de una cuarta persona para tener paz en su mente. Hay un concepto sólido e integrado del yo coexistente con los recuerdos del pasado continuo, y razonablemente esta persona no se detiene por las cosas del pasado. En las personas que psicológicamente están sanas, dicen los expertos que este tipo de personas no se está preguntando todo el tiempo ¿quién soy yo? Solo esto aparece en poca frecuencia en la vida de las personas porque tienen una claridad de su coexistencia en su posición en esta tierra o en el universo que está posicionado. Una persona que está sana psicológicamente es una persona que no tiene un yo grandioso, que se cree más que cualquier otra persona, ni un yo menospreciado. Es un concepto que Pablo apunta cuando él dice que cada cual debe tener de sí mismo una opinión o un concepto equilibrado de sí mismo. La persona que está sana psicológicamente sabe que uno no tiene que ser perfecto para encontrar la autoaceptación. La persona que está sana psicológicamente es una persona que presenta valores y estándares a través de la vida que suministran a las personas mentalmente, también a otros que son sanos, un timón moral para sus vidas. Entonces, este tipo de personas logran relacionarse desde la moral con otros individuos. Los que están sanos psicológicamente son personas que en presencia del sufrimiento humano, la persona no insiste en la conformidad con formalidades triviales, o él o ella aceptan culpa cuando es apropiado sin experimentar pánico o una depresión paralizante. Sanidad mental es una de las cosas que hoy se habla mucho en el campo psicológico y es la alerta mayor a nivel global, la salud de la mente de las personas. Comenzamos leyendo un proverbio que dice que la manera en la que piensa el hombre es en la manera que él actúa. Entonces, si yo no tengo una mente sana,
no voy a tener unas acciones que sean sanas. Hablemos de la mente humana. La mentalidad que nosotros tenemos al día de hoy es una mente que ha sido heredada por la cultura. Anótelo ahí. Es heredada por la cultura. Número 2, por el ambiente. Número 3, por la familia. Número 4, por los traumas. Se lo repito. La mentalidad es heredada por la cultura, por el ambiente, por la familia o por los traumas. Y esta mentalidad termina fortaleciendo los pensamientos que se sostienen en el transcurso de la vida. Así que usted y yo hoy pensamos muy seguramente de acuerdo al hogar en el que nos levantamos o en el ambiente en el que nos criamos, y tenemos una mirada frente a la vida, frente al entorno y frente a nosotros mismos de acuerdo a ese contexto. Una de las preguntas que nos hacemos recurrentemente es: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ser como desearíamos ser? Una de las luchas más grandes que tenemos es una pelea constante con nosotros mismos, y nos cuesta ser las personas que desearíamos ser. De hecho, cuando nos miramos muchas veces frente al espejo, estamos lidiando con esa persona que vemos allí y quisiéramos la vida de otra persona, y en muchos casos terminamos viviendo una vida prestada porque no aceptamos quienes somos nosotros. Nos cuesta ser quien desearíamos ser por la mentalidad. Quizá porque somos el producto de los mensajes que recibimos de nuestros padres, de los estímulos positivos, de los estímulos negativos que hemos recibido en el transcurso de la vida, y fundamentalmente quizá parte de nuestra casa. Por ejemplo, si un padre o una madre enseña a un hijo a ser negativo, todo lo que él va a ver en la vida es con una mira negativa. Si es con una mira de temor, todo lo que va a hacer y se va a relacionar va a ser desde el temor, desde el miedo y desde la inseguridad, porque esto se imprime desde el nido en el que nos levantamos. Así que todo esto va generando en nosotros una red neuronal que hace que nosotros pensemos como pensamos, que usted y yo actuemos como actuamos. Entonces, desde ahí, esta red neuronal se ha formado en nosotros una manera pensante. Claramente está, y ahorita lo vamos a tocar, la mente caída o la mente carnal. Pero hablando desde lo psicológico, se crean unos patrones neuronales que comienza a hacer en nosotros a mantener pensamientos. En este caso hablemos pensamientos de temor, pensamientos de miedo. Entonces usted va a ver personas que toda su vida han actuado con temor. Van a hacer un negocio y están con temor. Entran en una relación sentimental y tienen temor de que él la deje, o que ella la deje, o que él le sea infiel, o que ella le sea infiel. Hay un temor en las relaciones interpersonales, a que él o ella le defraude por situaciones del pasado. O hay pensamientos de rechazo, porque viene de un hogar que fue rechazado o que fue rechazada. Pensamientos de derrota, pensamientos de incredulidad, pensamientos de ansiedad o de preocupación. Otras personas tienen una idea y un pensamiento construido de pobreza y de miseria, y por eso usted va a ver que hay gente que le cuesta ver que alguien más prospere, porque usted cree que como usted ha vivido un hogar y una descendencia donde todos han sido pobres, o su ascendencia ha sido genéticamente personas con carencia financiera, usted no puede aceptar que otro pueda prosperar. O hay pensamientos de envidia, porque el contexto en el que usted se levantó fue en un contexto de envidiosos, de crítica, de juicio. Entonces esto se hace una fuerza, una fortaleza mental, donde nos relacionamos desde la envidia, desde la crítica,
No una envidia que muchos llaman, no sé cómo es eso, dicen la envidia buena, pero envidia es envidia. Entonces desde la envidia el pensamiento es perseverante. O personas que tienen pensamiento de odio y por cualquier situación no logran ceder fácilmente al perdón porque logran cargar el odio, terminando con enfermedades somatizadas en su cuerpo y sufriendo hasta muerte súbita por efectos en el corazón o en algún otro órgano del cuerpo. Rencores, pensamientos de rencores. O hay otras personas que están lidiando con un pensamiento de venganza. Y yo no voy a descansar hasta que me saque este clavo. Yo no voy a descansar hasta que me vengue de él o de ella, de un trabajador, de un compañero, de una pareja, de un exmatrimonio que no fue agradable. Entonces hay un sentimiento de venganza constante. Por eso hoy día mandan a asesinar personas. Hay sicarios a sueldo porque gente con sentimiento de venganza busca quitarle la vida a alguien más, o en otros casos ridiculizar al otro para poder sacarse esto que llaman la espina en el corazón. Es un sentimiento de venganza porque ha sido constructivamente levantado en un ambiente vengativo. O hay personas que tienen una mentalidad de impureza sexual todo el tiempo. No puede ver una mujer, no puede ver un hombre, porque todo el tiempo hay un pensamiento perseverante de impureza sexual, y todo tiene que ver con ese relacionamiento. Quizá por un trauma en la niñez fue tocada o tocado por un abuelo, por una abuela, fue violado, fue asaltado en la intimidad de su cama. Como una mujer nos contaba una vez en una consejería: yo sentía que mi esposo tenía relaciones sexuales con la niña y yo no hacía nada. Yo toleraba esto y la hija creció siendo abusada por su padre. Hay un caso muy fuerte que lo mencionamos en el retiro espiritual, hará 20 años atrás o un poco más, un poco menos. Una niña que atendimos de la fundación, no la Fundación Futuros Divinos, sino de otra fundación. Cuando mi esposa la atiende, ella le cuenta que su madre murió y el padre la tomó a ella como mujer, como un objeto sexual. Comenzó a tener relaciones sexuales con la niña desde los 12 años y comenzó a violentar su intimidad. Y no solo tenía relaciones sexuales vaginales, sino que ya había un abuso anal para esta niña, al punto de ella perder el control de sus esfínteres y comenzar a ser abusada por su propio padre. Entonces hay personas que están teniendo una lidia con la impureza sexual, quizá porque también nuestra cultura todo se sexualizó y todos los productos se tienen que sexualizar para poder venderse. Desde un carro, una botella de agua, todo necesita el componente sexual. Entonces hay un pensamiento muy asentado en nuestra generación donde todo tiene que ver no con el sexo sano ni con una relación marital sana, sino con la inmoralidad sexual. Salió una noticia en el Oriente que hay una gran demanda por abuso de animales, es decir, en Antioquia está incrementando la práctica de la zoofilia en nuestra cultura. Entonces, perros que aparecen violados, gatos. Hemos escuchado de abusos de hombres a bebés de meses, como fue el caso de un monstruo por allá hace algunos años, esto en San Pedro Los Milagros, que tomó una bebé de 6 meses, la penetró y mata a la niña, la desgarra. Ahí lo tienen que disfrazar para sacarlo porque la gente lo iba a matar. Todos estos pensamientos están arraigados por un trauma, una conducta que ya sabemos de una naturaleza caída. Pero ¿qué pasó en la vida de esa persona? Entonces hay argumentos allí. Hay gente que está lidiando con pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, y en especial cuando se va a acostar comienzan a venir pensamientos a su mente. Usted necesita liberación. Usted está en la noche, se acuesta a dormir, durante el día no hay nada, pero en la noche un pensamiento de muerte: me voy a morir, se van a morir mis hijos, se va a morir mi esposo, viene un accidente fatal. Y son una cantidad de pensamientos demoníacos, una cantidad de pensamientos torturadores que ni tienen sentido a la lógica, a la razón, pero allí hay una atadura, hay una fortaleza que se ha levantado. El domingo se me acercó una mujer y me dijo: pastor, entiendo que este tema que están tratando en la iglesia tiene que ver algo ya conmigo, no es normal lo que me pasa. Yo siempre, los últimos años de vida, me imagino cómo ahorcarme, me imagino colgando una soga,
me imagino poniéndola en el cuello, y cuando paso por un puente miro hacia abajo y digo: qué rico tirarme de este puente, pero en ese carro no, porque está muy feo, quisiera un carro más bonito para caer en ese carro. En Medellín se estima que están habiendo 5 muertes diarias. No todo sale por las noticias. En una de las líneas de transporte de nuestra ciudad, en Medellín, el metro, no publica todos los días la cantidad de personas que se le están lanzando al metro por pensamientos de muerte o de suicidio. Hace unos meses una chica de aquí de la iglesia nos presentó una amiga que está bajo una condición de depresión. En lo natural lo tiene todo, tiene su buen vehículo, tiene su casa, tiene sus finanzas, económicamente está bien, tiene su profesión, pero esta chica nos contaba que todo el tiempo está rumeando con la muerte y una depresión profunda. Ha recibido hasta choques eléctricos en su cerebro, ha probado cantidad de situaciones para poder desarraigar todas estas cantidades de pensamientos que han sido impositivos en su mente. La pregunta es: ¿será que aquí hay alguien en esta noche que está lidiando con pensamientos de muerte, con pensamientos de fracaso? Pero no es un pensamiento fugaz, es una constante, es un pensamiento perseverante, persistente hacia lo malo. En alguna de estas áreas que hemos estado mencionando, usted necesita libertad en el nombre de Jesús. Hay gente que por años no ha podido dormir, no ha podido descansar. Hay pensamientos también de pecados del pasado que usted siente que Dios no lo perdonó y todavía está cargando con la culpa de un pecado de hace 20 años, de hace 10 años. Usted fue infiel a su pareja y usted siente que Dios no lo perdonó y lo está consumiendo el secreto. Dice que David, entre más callaba su pecado, él comenzó a sufrir una enfermedad. Dice que los huesos le dolían. Hoy en la ciencia médica nos diría que es una osteoporosis. Hay enfermedades somatizadas por secretos guardados y no expresados, cosas que su esposa no sabe, que su esposo no sabe, que sus hijos no saben, o que sus padres no saben acerca de usted, y estás ahí con ese pensamiento obsesivo. Pensamientos como: ¿cómo le quito la vida a mi esposo? He atendido personas que fantasean quitando la vida a su pareja, ahorcándola en la noche, torturando a uno de sus hijos. Pensamientos de muerte, que usted va por la calle y fantasea empujando a una persona contra el metro, empujándola contra un colectivo. Le digo porque atiendo personas que me mencionan cosas como estas. Hombres que van por un pasillo y fantasean el tomar una niña, violarla, y es un pensamiento perseverante, psicópata. Usted necesita liberación, tiene una fortaleza en su mente. Hay algo que en lo natural o en la psicología se llama la neuroplasticidad. Básicamente, lo que se determina de la neuroplasticidad es que el cerebro se puede moldear. Para hacerme entender con palabras más prácticas, es como si fuera plastilina. Dicen los expertos que nuestro cerebro tiene 100,000 neuronas, pero que el cerebro es maleable, puede cambiar, puede mutar. Dicen los expertos que el corazón tiene 40,000 neuronas, el cerebro tiene 100,000 neuronas. Entonces, qué lindo cuando la palabra dice que el Señor escudriña los pensamientos y el corazón del hombre. Es decir, Dios puede ir a indagar en las 100,000 neuronas de nuestro cerebro y en las 40,000 neuronas de nuestro corazón, e ir a lo más profundo de nuestras intenciones. Entonces la neuroplasticidad plantea un cambio en la manera en lo que pensamos. Ahora, con todo lo anterior, esto nos lleva también a entender que tenemos una mente no comprendida solo desde lo psicológico, sino desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3, una mente con pecado, una mente separada de Dios. Si pudiéramos conectar un poco más ahora entonces la palabra y lo que ocurre en nuestro cerebro, podríamos ver que Pablo nos plantea un concepto de neuroplasticidad desde las Sagradas Escrituras. En otras palabras, la mente sí puede cambiar. Los expertos en los hábitos dicen que cuando una persona hace algo consecuentemente, un hábito sostenido en el tiempo, para hacerme entender, aquí en esta tarima hay como una línea, a esto lo vamos a llamar una zanja. Entonces el cerebro se llena de zanjas, que son carreteras neuronales donde el cerebro va a actuar siempre por esa misma línea conductual.
nos enseñamos a hacer cosas repetidamente, entonces el cerebro genera esas fragmentaciones, o más bien esas zanjas, esas líneas por donde corremos ya habitualmente, automáticamente. Cuando Cristo viene a nosotros, lo que el Señor viene a hacer es a transformar la vieja manera de vivir y generar un cambio en el espíritu, que es reflejada en las acciones, consecuentemente en esas 100,000 neuronas y en esas 40,000 neuronas del corazón, porque Él da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cuántos me siguen hasta el momento? ¿Dónde sacó esto? Efesios capítulo 4 versículo 22 dice la escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos un espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Entonces Pablo establece un patrón de neuroplasticidad por el poder del Espíritu de Dios. Es decir, tu mente sí puede cambiar, tus patrones conductuales y tus ideas preconcebidas, caídas por la carne, pueden mutar cuando viene un despoje de esa vida anterior y comenzar a enseñarle la nueva vida que es en Cristo Jesús. Por eso va a ser muy natural, y así va a ser. Y es que usted va a ser diferente al que no tiene a Cristo en su corazón. Y usted no puede esperar a que el que no tiene al Señor entonces lo comprenda en toda su esencia. Es que no me entienden, no tienen que entenderte. Jesús dijo que el mundo no puede recibir el Espíritu del Señor porque no pueden recibirlo. Se han resistido a recibirlo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, si usted mira el pasaje desde el versículo 25 al verso 32 de Efesios capítulo 4, va a encontrar lo siguiente. Lo que Pablo está aquí planteando son cambios de hábitos y de conductas por el poder de la palabra. Desechen la mentira, aíresen pero no pequen. El que hurtaba no hurte más. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Sed benignos unos con los otros, misericordiosos y perdonando los unos con los otros. Aquí lo que yo estoy viendo es el poder del reemplazo. El reemplazar una vida pecaminosa por una vida nueva. Eso es lo que Cristo vino a hacer en nosotros. Vino a quitar lo viejo y a poner lo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Produciendo estos cambios en nuestra mente, podemos decir que vamos hacia la obtención de la mente de Cristo. Ayúdenme por favor. Estamos hablando de fortalezas mentales, estamos hablando de una mente natural, estamos hablando de una mente carnal, pero ahora estamos hablando de la mente de Cristo. Míreme acá, no se me distraiga. Míreme acá, la mente de Cristo. Cuando usted comienza a congregarse a una iglesia, usted no hace parte de una religión, usted viene a ser parte de una transformación. Porque usted viene a recibir no ideologías ni reglas de una iglesia ni los gustos del pastor. Usted viene a recibir la transformación que Cristo trae a la mente de una persona. ¿Quién puede cambiar la mente? Solo Jesucristo, no la cambia nadie. No que yo lo aconsejé media hora, no. Solo Cristo transforma la mente de una persona. Entonces aquí ya entramos en el campo de la mente de Cristo. ¿Me está siguiendo hasta el momento? Entonces la escritura nos invita a pensar como Él piensa. Entonces hay gente que te pregunta: ¿y en esa iglesia qué prohíben? Usted dice: no, allá no prohíben nada. Lo que pasa es que yo tengo la mente de Cristo. Y como yo tengo la mente de Cristo, entonces yo no hago eso. ¿Se imagina usted cuando viene a la iglesia y después de que sale de este lugar, no sé qué vaya a hacer el viernes, el sábado y el domingo, pero usted se pregunta: ¿qué haría Jesús si le tocaría enfrentar esto? ¿Qué haría Jesús? No la iglesia. ¿Qué haría Jesús? Porque yo ahora estoy entendiendo que tengo una mente natural, pero también tengo una mente caída por el pecado. Pero ahora que estoy en Cristo, estoy teniendo una obtención, una transformación de la mente, una metanoia, una más allá de la nous, más allá de la mente. Estoy recibiendo la mente de Cristo. Entonces el planteamiento para el creyente, para poder derribar fortalezas mentales, fortalezas espirituales y patrones de pensamiento sostenidos en el tiempo, es poder recibir
la mente de Cristo. Punto y aparte. Hasta que usted y yo no empecemos a orar y a clamar por la mente de Cristo, su vida y mi vida va a ser igualita. Este fin de semana usted va a seguir odiando, usted va a seguir arrodillándosele a Santo Tomás, a San Pedro, a Sancocho, a Santo, no sé, al que quiera, pero su vida no cambia. Porque el punto es transformación de la mente. Y cuando haya transformación de la mente, entonces esto es lo que la Biblia llama que viene la mente de Cristo a morar en nosotros. Jesucristo quiere morar en tu corazón, quiere disipar los pensamientos de muerte, de tristeza, de ansiedad, de depresión, de inseguridad, de sentirte que estás huyendo de algo y no estás sano. Aunque tienes cosas, siente que no eres completo o completa, te falta una parte del rompecabezas y se llama Jesucristo. Tu mente estará completa y encontrará descanso cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores haya cabida en tu alma, en tu espíritu y en tu mente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hay pensamientos, nuestra mente, por la cultura, el ambiente, la familia, el entorno. Pero también hay muchos pensamientos que son de origen espiritual y no se superan ni con la psicología ni con la psiquiatría, solamente con el arrepentimiento y con la sangre de Cristo y ministración de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, yo no estoy rechazando al psicólogo ni al psiquiatra, no me confunda. Lo que estoy diciendo es que hay situaciones que se necesita reprender el demonio para que se vaya y luego hacer un sostenimiento saludable a esa liberación. ¿Me estoy haciendo entender? Así que usted no puede ponerse a aconsejar a una persona que está endemoniada. Usted no puede ponerse a sobarle la cabeza a una persona que tiene pensamientos de muerte, de suicidio, que está a punto de colgarse. Eso lo que necesita es ministración, liberación, arrepentimiento, confesión de pecados para sacar todo lo que está en él. Porque usted y yo somos su espíritu. Si usted ahora se mira en el espejo, este cuerpo es un estuche, pero nosotros somos seres espirituales y las ataduras residen en el área del espíritu. Usted necesita liberar su espíritu de toda atadura con el poder del Espíritu de Dios. Y hay demonios que son enemigos o seres sin cuerpo que han venido a habitar a la mente de muchos. Hay demonios que han venido a habitar al espíritu de muchos de ustedes. Muchos han experimentado ya liberación de ataduras, de brujerías, de hechicerías, de maldiciones o de pensamientos sostenidos que le abrimos puerta al enemigo y él volvió esto una atadura en nosotros. Tiene que reprender esto. Hay enemigos invisibles. Eso es un principio que todo creyente tiene que entender. Hay una mente natural, pero hay una mente espiritual. Y tenemos unos enemigos invisibles. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Entonces aquí muchas personas por temor o por miedo dicen: no, yo con el diablo no me meto. Así que si yo no me meto con él, que él no se meta conmigo. Yo soy neutro, ni lo reprendo ni le meto allá problema. No, si usted no se mete con el diablo, tranquilo, que él de todas maneras se va a meter con usted, con su esposo, con su economía, con su familia. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra fuerzas de las tinieblas. Hechos capítulo 5 versículo 3. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Entonces aquí está el principio de cómo Satanás inflamó los pensamientos de Ananías y de Zafiras para ir a mentir al apóstol Pedro. Influencia demoníaca. Así que Satanás usa el poder de la sugerencia en los momentos de mayor debilidad en los que usted y yo estemos, y comienza a atacar nuestros pensamientos para que se vuelvan fortalezas y finalmente terminen dominando nuestro obrar. Le voy a poner un ejemplo. Eva estuvo en su momento de debilidad frente a la serpiente. La serpiente no tomó
el manzano, el banano o el coco que estaba ahí, el fruto, y se lo metió en la boca. No, lo que hizo fue el poder de la sugerencia. Le sugirió, le puso una semilla en la mente para que ella se diera. Satanás usa el poder de la sugerencia en los momentos de mayor debilidad para que nuestra mente sea dominada por él. Jesús es otro caso. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 3, 40 días de ayuno. Hay debilidad física, debilidad corporal, debilidad mental. Es Jesús, pero es cuerpo, es hombre, es carne y hueso. Entonces en esa debilidad viene Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Le hizo la sugerencia, le puso una idea, un pensamiento. Vamos aplicando esto y siendo prácticos. Lo que le estoy diciendo es que el diablo, Satanás, el mundo espiritual existe, y ellos también andan sugiriéndonos hacer muchas cosas. No es natural, por ejemplo, recuerdan el hermano de apellido Leal, mató a su hermano, y sale esto en las noticias, quizá por envidia. El hombre que tomó su novia, un extranjero, la tortura, la desmembra y la mete en una maleta, en bolsas, y luego la va y la tira a la basura. ¿Usted cree que solamente estos son situaciones psicológicas de personas psicópatas, o hay detrás de esto también una influencia demoníaca? Hay ataduras espirituales. Entonces dice la Escritura que nuestra guerra es contra fuerzas demoníacas. Segunda de Corintios 10 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Anote esto, tome este pasaje bíblico, Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas, subraya la palabra armas. El cristiano tiene unas armas. Y no es la pistola que tiene allá en la casa, la traumática, no le estoy hablando de esa. Porque las armas de nuestra milicia no son físicas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para ser más claro, ustedes conocen estos aparatos que se llaman el dron, que suben y se manejan con control remoto. Como los drones se meten a casas y a propiedades privadas, muchas personas han comprado una pistola que genera unas ondas, y la onda se lanza para poder tumbar el dron. En otras palabras, para poder atacar las fuerzas que atacan al creyente, hay un arma específica y espiritual para eso. ¿Cuántos me siguen hasta el momento? Entonces dice: hay unas armas para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cuántos están aprendiendo algo hasta el momento? Entonces, los pensamientos son argumentos mentirosos que vienen como ataque a nuestra vida. Pero la Escritura dice que hay armas espirituales de los creyentes que hacen que tomen esos pensamientos y los lleven en sujeción a la obediencia a Cristo, para que nosotros podamos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y actuemos con la mente de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, lo número uno que Pablo menciona ahí es fortalezas. La fortaleza es un lugar claramente fortificado, organizado para la defensa que tiene una nación o una región. Es el lugar donde se opera la seguridad para un pueblo, una nación. Un castillo en la antigüedad, una fuerte edificación para evitar agentes externos y enemigos que entraran a destruir. Pues los pensamientos, Pablo dice, que comienzan a ser tan fuertes en la mente de una persona que terminan siendo como un castillo. Por eso usted ve que hay gente que dice: es que yo no he podido sacarme esto de la cabeza. Yo no he podido, porque lo que tiene no es un pensamiento normal. Lo que esa persona tiene es una fortaleza en la mente. ¿Me está siguiendo hasta el momento? Usted va a escuchar gente 30 años con el mismo pensamiento, porque lo que tiene es una fortaleza. Y claro está que entre más tiempo se sostiene esa fortaleza, más fuerte se hace. Más fuerte se hace. La atadura es más fuerte. Pero Pablo dice que esas fortalezas, el llamado es a derribarlas.
¿Cuántos quieren derribar esas fortalezas? Es tirarlas abajo, romperlas, destruirlas, arruinarlas, derribarlas, desbaratarlas, trastornarlas. El derribar fortalezas es la demolición y el retiro de aquellas formas antiguas de pensar. Entonces, si usted comenzó a acercarse a la palabra, lo que le va a ocurrir a usted es que hay gente que lo conoció de una manera y ahora usted va a ser de otra. Y usted le dice: ¿qué le hicieron en esa iglesia? ¿Qué le prohibieron? Nada. Lo que pasa es que yo estoy pensando ahora diferente. Antes yo pensaba como el viejo hombre, antes yo pensaba como la vieja mujer, de acuerdo a la naturaleza caída. Pero ahora lo que tengo son los pensamientos de Dios que me llevan a actuar como Dios quiere que yo actúe. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que aparece ahí, argumento, en este versículo significa pensamiento o razonamiento. La guerra más importante que todos nosotros estamos emprendiendo no es una guerra contra la carne y contra el hueso, como leímos ahorita, sino que es una guerra contra nuestras propias imaginaciones. Esa es la guerra más grande. Las peores fortalezas en la vida de las personas ni siquiera son los demonios que están afuera, en muchos casos cuando eres libre. Las guerras más grandes son contra tus propios pensamientos, que tienes que traer sujetos a la obediencia en Cristo Jesús. Armas espirituales como la oración. Es importante la oración. Se tiene que generar un hábito de orar. Sacar 5, 10 minutos. Yo no le voy a decir: tiene que orar media hora, tiene que orar una hora. No, usted va a empezar con 2 minutos, 1 minuto, y el Espíritu Santo va a comenzar a usted a llevarlo más y más. Se le va a tocar forzar la carne, y a medida que force la carne va a haber una pasión, la oración. ¿Qué estamos haciendo esta noche acá? Mañana hay que madrugar a trabajar, pero sabemos que es tan importante la oración y la palabra que por eso estamos aquí todavía escuchando, porque le damos la importancia al arma de la oración y de la palabra. Otra arma es la liberación en el nombre de Jesús. Vamos a reprender ahorita demonios, ataduras en el nombre de Jesús. La alabanza, la adoración es un arma de guerra. Hay gente que dice: a mí me gusta ir a la iglesia solo a la palabra o en la alabanza no me gusta mucho, porque no entiende el poder de la alabanza y de la adoración. La alabanza y la adoración es el tiempo en que tú ministras la presencia de Dios. En la palabra Dios te está ministrando a ti. En la adoración tú lo estás contemplando a Él, lo estás adorando. Y en medio de la adoración está viniendo libertad, porque la palabra dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, y la adoración es contemplación al Dios que servimos. Por eso hay personas que llegan y en medio de la alabanza dicen: yo me voy como liviano. Fue porque recibiste liberación en medio de una adoración, en medio de una administración. Y eso el equipo de alabanza así que lo está entendiendo bastante en este tiempo. Así que aterrizo el avión con esto. Necesitamos entonces la mente de Cristo. La mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. Juan capítulo 16, 12 dice: me queda aún mucho más y quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Quién trae la mente de Cristo? El Espíritu de Dios. Trae nuevos pensamientos. Efesios capítulo 1 versículo 18: pido que Dios les abra la mente. ¿Cómo vamos a entender ese pasaje bíblico ahí? Pablo le está diciendo a la iglesia de los Efesios: le pido a Dios que les abra. ¿Cómo así que les abra la mente? Les abra el entendimiento. Ahorita estaba hablando con un hermano y me decía: yo antes estaba ciego, y después de que fui al retiro espiritual siento que me quitaron un velo. Lo que pasó fue que la mente de Cristo le fue revelada a esa persona. En Lucas 24:30 se nos dice que cuando Jesús estaba con Cleofas y su compañero comiendo en la casa, Él les abrió las escrituras, y en el momento que les abrió las escrituras y partió el pan, dice que en ese momento le fueron abiertos los ojos del entendimiento. Por eso hay gente que aunque se congrega todavía no la ha cogido,
porque todavía la mente no le ha sido abierta. Pero hoy estamos orando para que a través de este tiempo de palabra, de impartición, el Espíritu del Señor esté obrando en tu mente y tu mente esté entrando a la relación y a la comprensión de la mente de Cristo. Dice la palabra en 1 Corintios, 2 textos para finalizar: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto la persona. Verso 12, en el mismo 11: y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, le hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Entonces, nuestra predicación y al Dios que servimos no se entiende naturalmente. Aquí lo que está diciendo es que solo por el Espíritu podemos recibir lo que el Señor quiere entregar a nuestras vidas. Verso 14: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Por eso usted en ciertos círculos de personas vas a pasar a veces como estúpido a los ojos de ellos, pero la verdad es que es al contrario. Porque Pablo dice que este es el evangelio de la predicación de la locura. Locura para los que se pierden y poder de Dios para los que se salvan. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En 1 Corintios 2:11, bueno, el verso 16 en la parte C, Pablo termina diciendo: tenemos la mente de Cristo. Entonces vamos a transicionar de una mente natural, una mente caída, una mente traumada por las experiencias. Comenzamos a ser trasladados a la mente de Cristo, comenzar a pensar los pensamientos de Dios, comenzar a entender la revelación de Dios en nuestras vidas, porque es la mente de Cristo en nosotros. ¿Cómo tengo la mente de Cristo? Yo sé que no nos da tiempo para imponer manos a todo mundo hoy y por la hora, pero vamos a orar ahí sentados para que el Señor rompa toda cadena en el nombre de Jesús. ¿Cómo tengo la mente de Cristo? Voy a orar, pero la conclusión es Isaías 26, 3-4, que dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Amén. Entonces hoy hicimos una convocatoria a la iglesia para orar por fortalezas mentales. Si alguien se siente sofocado, después vaya y escuche esta prédica. Si hoy no la digerió bien, la va a encontrar en YouTube, luego en Spotify, y vamos a orar por eso. Amén. Que demos las luces.